Buenos días y muchas gracias. Pues como ya les comentaban, yo les voy a estar platicando un poco acerca de todo lo que es relacionado a las gestiones en el Ministerio de Ambiente. Como bien lo comentaba aquí anteriormente, yo tengo experiencia en todos los temas que son gestiones tanto ambientales, municipales, y me he involucrado en diferentes proyectos tanto constructivos como actividades industriales. Así que hoy vamos a platicar un poquito desde el inicio, para que tengan un concepto un poco más claro inicialmente de dónde se debe comenzar al momento de identificar un proyecto, qué impacto va a tener ambientalmente hablando y cómo lo debemos presentar ante el ministerio para que el ministerio pues nos lo gestione, nos lo pruebe y que esta información sea trasladada de manera adecuada a los empresarios a los que vamos a estar apoyando. Entonces, los instrumentos de gestión ambiental básicamente nos dividimos en dos grupos importantes, que son los instrumentos ambientales y los instrumentos de control y gestión. Entre los instrumentos ambientales podemos encontrar varios tipos, que esos van a ser principalmente los que vamos a estar analizando nosotros, que son los predictivos, correctivos y los complementarios. Aparte tenemos los instrumentos de control y seguimiento, que son las auditorías ambientales, las acciones de seguimiento y vigilancia ambiental, y desarrolladas por el proponente de oficio. Siguiente. Ahí está, gracias. Pues hablando un poco de lo que son los instrumentos ambientales predictivos, ahí tenemos varios tipos, que son los instrumentos ambientales iniciales, instrumentos de evaluación de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas. Y tenemos el formulario de actividades para registro en los listados. Ya ahorita más adelante vamos a aclarar cada uno de ellos. Quiero que sí les quede un poquito en mente porque sí cada uno de ellos son importantes para lo que vamos a estar manejando. Pues hablando un poco de los instrumentos ambientales correctivos, y ahorita les voy a explicar la diferencia entre el anterior y los anteriores, de que son los predictivos. Los correctivos encontramos los diagnósticos ambientales, el diagnóstico ambiental de bajo impacto y los formularios de actividades correctivas para registro. ¿Cuál es la gran diferencia entre esto? Básicamente, el diagnóstico ambiental sucede cuando tenemos una actividad que se está realizando, ya entiéndase por algún tipo de producción o alguna empresa que esté realizando sus trabajos, que esta empresa no haya hecho los trámites previamente en el ministerio. Generalmente ese tipo de diagnósticos y gestiones en el ministerio son un poco más complicadas y tienden a conllevar mayores costos para las personas que están realizando pues estas actividades, ya que estos diagnósticos, como el nombre lo dice, básicamente es una radiografía de la empresa. En cambio, cuando estamos hablando de los predictivos, estamos previniendo, estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, todo lo podemos hacer a través de un informe ambiental que se presenta al Ministerio de Ambiente y no tenemos que recurrir en los gastos de hacer todos los estudios necesarios. Bueno, los instrumentos ambientales complementarios, que solo se los voy a mencionar para que los tengamos un poquito en la mente nada más. Estamos hablando de las evaluaciones de riesgo ambiental, las evaluaciones de impacto social, y la evaluación de efectos acumulativos y el plan de gestión ambiental. Nosotros como consultores para empresarios, este tema tal vez no nos va a interesar tanto por el momento, pero sí es importante que lo tengamos y lo conozcamos para que podamos en algún momento, si es necesario, tener los lineamientos de dónde guiar al empresario para que él pueda ir y informarse un poco mejor o ver de qué manera soluciona las situaciones con el mar. Y ahora sí, hablando un poco de las categorías de los proyectos, obras, industrias o actividades. Aquí, si se dan cuenta, habla proyectos, obras, industrias o actividades, o sea, tenemos varios puntos. ¿Por qué? Porque cuando el ciclo productivo o el ciclo de transformación de una empresa o un proyecto conlleva varias etapas. Básicamente, cuando se involucra un profesional o una persona que está apoyando a un empresario desde el inicio o la consecución de la idea, viene
Vemos fases desde el tema de la licencia de construcción, vemos todas las gestiones con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Como bien lo mencionaba aquí anteriormente, son casi 10 instituciones aquí en Guatemala las que están involucradas para que se pueda emitir una licencia de construcción o que una empresa pueda comenzar a funcionar. Pues entonces, ya que hemos identificado el tipo de proyecto que se va a hacer, toda esta información la obtenemos del listado taxativo. Las categorías de los proyectos son la categoría A, B, que se subdivide en B1 y B2, la categoría C. Ahora, ¿qué es el listado taxativo? No sé si alguno de ustedes ha tenido conocimiento de lo que es el listado taxativo o que me lo pueda mencionar. ¿Nadie? ¿Sí? Perfecto. Lo podemos encontrar en la página del MAN, ¿verdad? Excelente, así es. Muy bien. Básicamente el listado taxativo va a ser nuestra Biblia en lo que a aspectos del Ministerio de Ambiente refiere. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar toda la información referente a todas las actividades que se realizan en el país. Eminentemente, si ustedes leen el listado taxativo, es un listado agrícola. Tiene secciones de otras industrias, pero la mayor parte es un tema agrícola, ya que nosotros somos un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Ok. ¿Qué son los de categoría A? Pues los de categoría A van a ser aquellas actividades consideradas como de alto impacto ambiental potencial o de riesgo ambiental entre todo el listado taxativo. O sea, en el listado taxativo vamos a encontrar la categoría A, las actividades que van a ser más riesgosas, aquellas que nos van a conllevar el mayor riesgo para el entorno en el cual se van a estar realizando. Un ejemplo, las empresas que se dedican a la producción agrícola de monocultivos. Por ejemplo, la palma africana, la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, la soya y otros similares, que siempre se da a campo abierto. Otro ejemplo es la operación de estructuras prefabricadas para la siembra y producción controlada de flores, hortalizas, plantas ornamentales u otros, por ejemplo en invernaderos, etcétera. O sea, uno dirá, pero si solamente son flores, pero todo el proceso que conlleva para poder hacer esta producción es un proceso bastante amplio, que involucra muchas fases y que deben ser realizadas conforme a las normativas que el Ministerio de Ambiente nos ha propuesto. Un ejemplo, la palma africana, ¿verdad? Los monocultivos de palma africana, que ya todos conocemos cuáles son sus efectos aquí en Guatemala, algunos positivos, algunos no tan positivos. Los macrotúneles, ¿verdad? Que muy utilizados también, cuando van al occidente del país lo pueden ver. Y pues ya saliendo un poco de la categoría A, encontramos que es la categoría B, que no tienen un impacto tan grande, sin embargo el impacto sigue siendo significativo. Entonces, ¿qué nos lo reduce esta categoría? Que van a ser los que no entren en la categoría C, pero que sí que no entren en la categoría A. Entonces, estos se subdividen en dos tipos, en el B1 y en el B2. Por ejemplo, la operación de empresas relacionadas con la fabricación de jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador. La preparación y envasado de carne de cerdo, aves de corral, cordero, conejo, bovino, etc. Estos van a ser un B2, mientras que la preparación y envasado de jabones va a ser un B1. Y luego tenemos los de menor categoría o menor impacto ambiental, que son los de categoría C. Son aquellas industrias o actividades que se consideran de bajo impacto y que tienen un menor riesgo ambiental, que se van a desarrollar de manera permanente o que se realizan en un solo acto. ¿Qué significa esto? Que solo las vamos a realizar una vez. Esta categoría generalmente en el ministerio se va a presentar nada más para registro. Por ejemplo, entre esta categoría vamos a encontrar pues, operaciones de empresas relacionadas con la fabricación de tapices, alfombras
siempre y cuando sean de pequeñas empresas. Luego también tenemos empresas relacionadas con la fabricación de prendas de vestir y que no involucren la piel. Al momento de involucrar piel pasamos de categoría C a una categoría B2. Y siempre y cuando también estemos entre el rango de 81 a 300 empleados, que es el rango de pequeña empresa. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de asesoría y gestión que tenemos que dar? ¿Y cuáles son los puntos clavos que debemos identificar? Primero, el grado de impacto. Determinar qué categoría va a ser el proyecto que vamos a estar asesorando. Segundo, los instrumentos ambientales que vamos a utilizar. En el caso de que todavía no se esté llevando a cabo la actividad, va a ser predictivo. En el caso de que ya la actividad se esté realizando, será correctivo. Y luego, la elaboración del instrumento necesario, que el instrumento va a depender del grado de impacto ambiental y de si es productivo o es correctivo. Luego, pues ya tenemos la parte de la gestión y seguimiento, que es puramente la entrega de los documentos en el Ministerio de Ambiente y darle el seguimiento necesario para cumplir con todo lo que se nos vaya requiriendo. Generalmente los procesos de cada uno de estos expedientes, por ejemplo, una categoría A, según un reglamento, debe de terminarse de evaluar en un periodo de 30 días hábiles. Sin embargo, generalmente estos procesos se alargan bastante tiempo. Entre los categoría B1 y B2 tenemos reglamentado 15 días, sin embargo, también los procesos tienden a alargarse bastante. Ahora, categoría C, que nada más es la presentación del formulario que ustedes pueden encontrar fácilmente en la página del Ministerio de Ambiente, este proceso lleva 5 días, generalmente está entre unos 10 a 15 días hábiles. Y otro tema importante para que también tengan un poco en claro qué es lo que conlleva qué inversiones conlleva este tipo de procesos. Por ejemplo, para la categoría A de proyectos, el instrumento de gestión, que va a ser un instrumento ambiental inicial o un estudio de impacto ambiental, va entre un rango de los 30,000 quetzales hasta los 80,000 quetzales. Para esto, ¿qué requerimos? Para esto sí vamos a requerir a una empresa que sea de consultoría ambiental, porque los de categoría A involucran muchas especialidades que deben tomar en cuenta muchos criterios a la hora de realizar estos estudios. La licencia ambiental de un categoría A está en el rango de 25,000 quetzales por 3 años. Está la opción siempre de pagar 5 años de licencia ambiental, sin embargo, eso va a depender a criterio de quien esté realizando el ingreso del expediente. Y pues la categoría B1, que es un instrumento de gestión, el instrumento de gestión va a estar en un rango entre 20,000 a 50,000 quetzales, que también es un instrumento ambiental inicial. Lleva también un pago de una licencia de alrededor de 15,000 quetzales por 3 años. De la misma manera el B2 y el categoría C, que es pues el más sencillo, que generalmente abarca muchas actividades, es un formulario sin costo alguno, no requieren de un consultor ambiental para poder realizar este trámite, y la licencia ambiental tiene un costo de 200 quetzales por 3 años. Y pues las actividades que solamente van a ser para cuestiones de registro, que son realizadas en una sola vez, el costo es de 50 quetzales. ¿Qué puntos importantes y recomendaciones podría darles yo acerca de todo esto que hemos estado hablando? Primero, que la gente cuando vaya a ingresar la información y cuando prepare sus documentos, esté entregando información verídica y que esté doblemente revisada, porque muchas veces cuando entregamos la información o la llevamos ya a donde tenemos que presentarla en el Ministerio de Ambiente, a nosotros se nos puede ir algo, pero a ellos no se les va a ir, y eso conlleva más tiempo de gestión, conlleva atrasos, y lo que nosotros buscamos es acelerar los procesos, ayudar y apoyar para que la gente pueda realizar sus actividades más rápido. Por el ejemplo que ponían anteriormente, que aquí en Guatemala estaban tardándose alrededor de 40 días hábiles para poder inscribir una empresa en el registro. Si nosotros venimos y le decimos a un inversionista que viene del extranjero y le decimos, mire, su expediente se va a llevar 6 meses o 1 año,
creo que inmediatamente se dan la vuelta y se van, ¿verdad? Entonces, esto va muy de la mano con el hecho de que nosotros tenemos que presentar información bastante clara. Otro punto importante es tener información actualizada, siempre tener la información última de primera mano, tanto de la persona interesada en realizar este instrumento como de los reglamentos que están vigentes al momento. En el caso de los instrumentos que son categoría A, B1 o B2, siempre es recomendable buscar un consultor ambiental que tenga por lo menos experiencia en el ramo que vamos a estar hablando. Otro tema importante es los términos de referencia del Ministerio de Ambiente, que esto va a ser independiente para cada uno de los instrumentos ambientales que se presentan. También pueden descargar la guía de la página del MARN. Es muy importante que cuando el consultor o la persona que esté realizando el instrumento ambiental se base en estos términos de referencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan por alto lo que el ministerio está pidiendo y esto es como tratar de explicarle a alguien que no está en el proyecto o que no está en la actividad cómo se va a realizar la actividad, y si no tenemos éxito en trasladarle esta información de la manera adecuada, es muy probable que ellos no lo vayan a entender o vayan a entender algo completamente diferente, y para esto es que existen los términos de referencia, para que nos basemos en esto y la información sea trasladada de manera adecuada. Otro tema bien importante que sucede muy a menudo es las direcciones en las patentes. Por ejemplo, tenemos una actividad que se realiza en X lugar, pero la patente tiene registrada la casa de alguien, o sea, y la actividad se realiza a unos kilómetros del lugar. Es importante que cuando ingresemos este tipo de instrumentos al ministerio, las direcciones coincidan, o que la patente sea actualizada a la dirección de donde se está realizando la actividad. ¿Por qué? Porque no podemos venir a pedir que realicen una inspección ambiental sobre una actividad que se está realizando en X lugar, cuando la patente y toda la información legal nos dice que se debería realizar en otro lugar. Entonces, esto genera muchísimos atrasos, principalmente por las gestiones que hay que hacer para modificar las direcciones y posteriormente volver a ingresar la información al ministerio, realizar las enmiendas necesarias, que obviamente esto va a implicar muchísimo tiempo. Y como les decía anteriormente, siempre es mucho mejor ir a la fuente. Es cierto, en la página del ministerio podemos encontrar muchísima información, la podemos descargar todos. Sin embargo, ya me ha sucedido que en varias ocasiones se descarga la información de la página y cuando uno se presenta al lugar, resulta que el formulario que uno está presentando ya no es. Entonces, y esto sucede en muchas dependencias. Y no quiere decir que ellos estén mal, sino que tal vez el proceso de actualización de la información en la página lleva un tiempo. Y puede ser que el cambio se haya realizado justamente ese mes que ustedes pensaban ingresar a su expediente. Entonces es muy importante que siempre, antes de hacer cualquier gestión de este tipo, vayamos directamente a la fuente, consultemos cuáles son los últimos criterios, cuáles son los últimos reglamentos, cuáles son los últimos temas de importancia que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa que también no les puse acá es, cuando hacemos este tipo de procedimientos, hay un periodo en enero que no podemos realizar ingresos de expedientes, y no es porque el ministerio no reciba, sino porque es un proceso de como 30 días en los que todos los consultores ambientales renuevan sus licencias, entonces nadie puede ingresar. Y hay que tomarlo en cuenta en los tiempos que se proponen a los clientes, para que ellos sepan y estén preparados, porque no es lo mismo que nos digan, mire, su expediente más o menos va a llevar 5 meses, a que nos digan su expediente va a llevar 6 meses por esto y esto y esto. Entonces ya él se prepara y entiende claramente por qué es que se está realizando este tipo de procedimiento, ¿verdad? Y siempre la recomendación que siempre hago es mucho más barato realizar un instrumento ambiental predictivo que un instrumento ambiental correctivo. ¿Por qué? Como les decía, cuando son instrumentos ambientales predictivos, que son los instrumentos ambientales iniciales y los instrumentos de impacto ambiental, la gran ventaja es que aquí todo es predictivo. No tenemos que hacer diagnósticos de nada, no tenemos que presentar pruebas, no tenemos que presentar análisis de agua, no tenemos que presentar análisis de emisión de humos, etc.
En cambio, cuando ya hacemos un estudio de impacto ambiental correctivo, un instrumento ambiental correctivo, tenemos que realizar todos estos análisis y presentarlos ante el ministerio. ¿Qué significa esto? Significa mayores inversiones. Por ejemplo, cuando se realiza, si nuestro proyecto llegara a involucrar chimeneas, por ejemplo, el costo de un análisis de humos de las chimeneas va alrededor de $3,500 a $5,000, cuando si lo hubiéramos hecho de manera predictiva no tendríamos que haber pagado nada. Eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y pues muchas gracias. De seguro tienen dudas, así que podemos comenzar. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, yo estoy asesorando una empresa que es una cervecería artesanal. Ajá. Y cabalmente tengo la duda cuando usted dice del instrumento preventivo, que ese no se paga, él necesita sacar licencias para poder comercializar afuera de su bar la cerveza, pero me dice, mire Cristina, pues soy microempresa y tengo que pagar 20,000 quetzales por esto, entonces no sé, como usted decía del instrumento preventivo, no sé. Predictivo. Sí, la recomendación es que sí haga su instrumento predictivo y siempre basándose en el listado taxativo. En el listado taxativo vamos a encontrar el tema de cerveza, justamente, y como le digo, es mejor que lo hagan de manera predictiva, porque si lo hace y después tiene que legalizarlo, porque eso es lo que va a tener que hacer, va a tener que hacer un instrumento correctivo, que el instrumento correctivo lo que va a hacer es que le van a pedir muchos análisis y diagnósticos de lo que él está haciendo, calidad del agua, manejos de lo que él hace internamente en la empresa, mientras que cuando es predictivo todo es sobre papel. Tal vez ahorita se vea un poquito más caro, pero a la larga es una inversión que le va a traer mayor cuenta. Pero igual le va a costar 20,000 quetzales. Depende, habría que ver en qué rango nos cae ahí la cervecería, porque generalmente las gestiones, por ejemplo, creo que es una B2, más o menos entre 12,000 a 15,000 quetzales, por ahí. Ese es el instrumento para ingresar. Y yo creo que eso se debe tomar en cuenta para emprendedores. Tenemos varias empresas del área de alimentos y buscan esa oportunidad para poder comercializar, pero se topan con este tema y pues es o producen o invierten en la licencia que después no van a tener capital para producir. Sí. Solo para que se tome en cuenta. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Con una consulta, fíjate que va relacionado con lo que decía la compañera. Esto, y no me quedó claro, tal vez podrías aclararnos, estos pagos, estos costos, ¿son para el consultor o va una parte para el Ministerio de Ambiente o para el Estado para ver si se pueden reducir esos costos por medio de una política o arreglos de alguna manera? Perfecto, claro, muy buena pregunta. Sí, la parte de instrumento de gestión es consultor. Lo podemos ver ahí, donde dice el instrumento de gestión es puramente lo que se le paga al consultor ambiental que va a estar realizando el instrumento ambiental. La parte donde dice licencia ambiental es la parte que se le paga al Estado. Esa sí no la podemos modificar por la ley que está actualmente, sin embargo es una muy buena propuesta el hecho de negociar, ¿verdad? De qué manera se puede apoyar a las MIPYMES para que puedan ingresar a este sector, porque sí, el listado taxativo es bien generalizado en ese tema y sí tiene algunas categorías o algunas empresas que se catalogan por pequeña empresa, gran empresa, pero no son todas, entonces sí es importante que tal vez por ahí se pueda manejar. Gracias. Creo que lo que hemos visto, que me parece muy bien que lo has explicado, es una demostración más de lo lejos que está el Ministerio de Medio Ambiente de la realidad que vivimos en Guatemala. Así es. Hemos avanzado en algunos otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Salud, hemos conseguido algunas cosas, pero evidentemente hay un trabajo muy grande por hacer con el Ministerio de Ambiente, porque esto que está puesto aquí hace que tengamos hacia el futuro una economía informal por muchos años, porque ninguna pyme tiene capacidad de pagar ni siquiera los 25,000 de la licencia, mucho menos de pagarle a un consultor sus honorarios, que bien ganados los tendrá, pero que desde luego en este tipo de empresa no llegan para poderlo pagar. Y lamentablemente por la estructura productiva del país, la mayoría de empresas
se encajan justo en los sectores más complicados, porque si bien es cierto, tenemos la parte agrícola, que no estamos hablando de grandes productores de palma o de caña o de flores, sí que están enmarcados en el sector agrícola. O un pequeño productor como tenemos aquí de jabones o de limpiadores que vamos a ver después, claro, está encajado dentro de las más complicadas de poder manejar. Entonces creo que hay que hacer un trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente para que entienda que la realidad del país no es la que ellos tienen en sus papeles. Definitivamente, y lo ha dicho perfectamente. Yo siempre me refiero a este tema como un divorcio con hijos separados, porque el divorcio es entre el gobierno y el pueblo de Guatemala, con todos los hijos que son los ministerios. Entonces nosotros tenemos que ir viendo de qué manera entramos a hacer un trámite en un lado, sin embargo se nos complica en otro, y nunca hay comunicación entre uno y otro, no existe ese entrelazado que debería existir, o por lo menos, por eso me parece muy interesante el proyecto de Promipyme, porque creo que es un primer paso para generalizar y poder crear como un estilo de ventanilla única, donde el empresario pueda llegar y ahí se le resuelvan todas sus dudas. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos representación de cada uno de los ministerios, representación de cada uno de los sectores productivos, representación de los profesionales a cargo de estos temas, para que en base a todo esto podamos crear una normativa o una reglamentación en pro y beneficio a las MIPYMES, ya que somos un país en vías de desarrollo, que considero que tenemos grandes oportunidades, tenemos muchísimos recursos y pues sí, definitivamente es así, como lo menciona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay una. Por las actividades nuestras, pues hemos tenido acceso a varios estudios de impacto ambiental de diferentes categorías. Nos hemos dado cuenta también que no es tan difícil hacer un estudio de impacto ambiental y a veces inclusive los consultores que están registrados utilizan mucho machotes que van variando dependiendo del proyecto, ¿verdad? Correcto. Yo tenía dos observaciones. Una, si ustedes han considerado, digamos, para un sector como el que está aquí, digamos, de centros de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, certificar algunas personas, inclusive de los centros, para que puedan hacer este tipo de estudios y realmente no llegar a esos cobros tan excesivos que realmente, como decían aquí los colegas, son impagables, digamos, ¿verdad? Aquí me decía María Mercedes que teníamos el tema de agroecológica, que le tocaría realmente estar en un rango que es imposible, impagable, ¿verdad? Entonces, primera observación, si ustedes están pensando algún tipo de certificación de algún profesional que realmente no esté en el rango de cobro de esos honorarios, ¿verdad? Y que se dedique a la MIPYME, o ustedes mismos dentro del ministerio, si tendrán algún equipo como hacen en otros lugares que se dedique a atender, digamos, a pequeñas empresas sin cobro, digamos, o con un cobro mucho más viable o más factible. Y segundo, es que hay un montón de cosas como nebulosas, digamos, que digamos uno se va dando cuenta cuando llega con su trámite y le dice, miren, no, es que le faltó esto, y hasta con cierto gozo, ¿verdad? Sí. Y entonces, usted nos dijo aquí algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la patente, por ejemplo, muchas cositas que son como tips, digamos, para no caer en que le digan a uno, mire, se los rechazamos, ¿verdad? Entonces, eso debería estar muy claro desde un inicio, ¿verdad? Entonces, esa es una observación, quitar ese misterio, digamos, del trámite, hacerlo mucho más transparente y viabilizar que realmente se puedan hacer estudios para micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a esos cobros tan altos. Sí, esa sería, digamos, una reflexión para ver si hay un cambio, ¿verdad? Y sería en beneficio del país, porque se puede imaginar
cuánta empresa pequeña puede estar contaminando, pues, ¿verdad? Gracias. Efectivamente. Muchas gracias por su observación. Solo previo, quisiera aclarar, Leonel no pertenece al Ministerio de Ambiente. Sí, él no tiene nada que ver con el Ministerio de Ambiente, por favor. Él es un consultor totalmente independiente. Entonces, mire, cualquier queja del Ministerio de Ambiente, No me odie. por favor. O sea, no es con él. No es con él, o sea, no me lo vayan a asustar. No, Mire, qué bueno que lo estamos grabando, así se los pasamos a los del mar. mire, y muchas gracias. Ok, perfecto. No, ok. Bueno, Muchas entonces, gracias. aclarado esto, vamos a continuar. Muchas gracias. Más que primero una felicitación a tu exposición, Muchas gracias. pero no va dirigido a tu persona la observación. Creo que es más con Claudia. Creo que una de las cosas interesantes que nos demuestran las participaciones de todos acá es que hay que cerrar el ciclo de la política de emprendimiento y de la política de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. Resulta que yo me atrevería a pensar en que hay que diseñar un circuito menos perverso, digamos. No porque sea perverso intencionalmente, sino porque cuando se pensó no se contempló un circuito como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias con empresarios que han buscado generar registro intelectual, que han pasado 6 años, por ejemplo, para poder tener una constancia de registro intelectual. Por otra, sin el registro no se puede competir porque la idea se la pueden destruir en cualquier momento. Pero además con empresarios que exportan, que realmente exportan. Entonces lo que ocurre es que para poder llegar al punto de exportación tenemos que pasar por 5 o 6 licencias, dentro de ellas las licencias de calidad que exigen en los mercados tanto europeo como norteamericano. Y la base de las licencias, para poder gestionar las licencias, son estas licencias. Entonces resulta que el ciclo al final de cuentas no solo viene tardando como 3 años, el ciclo completo de las licencias, sino que el costo de la intervención son como 200,000 quetzales. Entonces el asunto es que si queremos tener pymes exportadoras, tenemos que facilitar el proceso. Ahora, eso implica que haya una orientación de la política precisamente dirigida a las micro y pequeñas. Las medianas creo yo que no es un problema, porque las medianas tienen capacidad y liquidez para poderlo hacer, pero las pequeñas y las micro no pueden competir en esas condiciones. Queremos formalizar empresas, necesitamos que los proyectos sean más empresariales y menos estrategias de autoempleo, porque el gran problema es que las estrategias de autoempleo no generan empresa. Entonces, justo lo que estamos viendo acá es que para una sola persona es carísimo, pero si lo vemos como empresa, ese costo, que es muy alto aún, podría ser incorporado al costo de funcionamiento. Entonces yo creo que hay que ver el ciclo completo de la política para que esto pueda tener otra direccionalidad. Como está pensado ahorita, no está pensado en función ni de impulsar pymes, ni de impulsar empresarialidad. Está pensado como un cobro adicional de los ministerios que además sirve para aumentar sus ingresos privativos, ¿verdad? Entonces, como una sugerencia, nosotros con mucho gusto podríamos contribuir a hacer una propuesta en este sentido.